tortuosa incertidumbre. ¿Se acuerdan de las maquinitas de videojuegos? De seguro que sí. Yo trabajé en uno de esos salones que había en el pueblo cuando era adolescente, aunque en realidad era el único que había, ya que a los otros los inauguraron cuando cerraron el primero. Concretamente, mi relato se basa en lo que generó el cierre de aquel salón, por lo que yo fui testigo directo de cada uno de los acontecimientos que les narraré a continuación. Mi nombre es Óscar Rodríguez. Soy de una ciudad que pertenece a la provincia, cuyo nombre es Salta. Queda al norte del país, aquí en Argentina, ambientada en la década de los 90. Sin lugar a dudas, mi historia los dejará perplejos, pues les juro que hasta el día de hoy me cuesta creer que algo así pueda suceder. Durante los fines de semana, el horario de apertura era a las 10. Después, cerrábamos a las 8 de la noche. Los fines de semana difería únicamente en el horario de salida, que era hasta las 11 de la noche a veces, puesto que en esos días solían ir jóvenes más grandes. Cada jornada era horario corrido, así que ya se imaginarán lo que significaba estar prácticamente todo el día en ese lugar, haciendo solo una pausa para almorzar, para ir al baño y nada más. El dueño del negocio era don Germán, un señor mayor que vivía a una cuadra de mi casa, siendo gracias a eso que me conocía y me tuvo la confianza como para darme el empleo. Él acostumbraba ir al salón al mediodía para recoger las ganancias de la mañana y en la noche repetía la acción para llevar el dinero obtenido durante el resto de la jornada. Fue uno de esos medios días cuando tuvo aquella inesperada disputa. Justo en la vereda del local solía tener un pequeño puesto de verduras un señor. En la mañana llegaba bien temprano y se iba pasado el mediodía. No me di cuenta cuando don Germán llegó. Me percaté de ello recién cuando escuché los gritos e insultos provenientes desde afuera. Al salir, ya era demasiado tarde, ya que ambos señores estaban trenzados a golpes, de puños revolcándose por el suelo. Un transeúnte que pasaba en esos momentos por la vereda me ayudó a separar al encolerizado dúo. El verdulero juntó sus cosas y se marchó con su carrito para no volver más. En tanto, don Germán se quedó en el salón. No me animé a preguntarle por qué pelearon, pero sí me había dado cuenta de que había una rivalidad entre ellos. La manera de mirarse entre sí y sin saludarse cuando mi jefe llegaba los delataba a ambos. Por mi parte, yo no tenía problemas con el vendedor de verduras. Es más, me caía muy bien, puesto que cada vez que necesitaba cambio de dinero, acudía a él. Asimismo, para ese entonces, ya me había hecho amigo de Nahuel, uno de los muchachos que acostumbraba a ir todos los días, siendo él quien me contó aquello que me dejó pasmado. Es un brujo. El verdulero es un viejo brujo. Vive a varias cuadras de este lugar. Cuando no está aquí, dicen que atiende a las personas en su casa. Ya sabes,
a las que van a pedirle que le haga trabajos de brujería y esas cosas. Don Germán no lo quiere, porque al parecer una vez se quiso propasar con su hija, quien en esos tiempos trabajaba aquí. Él puso la denuncia, pero al final jamás prosperó, por lo que comenzó a contratar empleados para que su hija ya no tenga que venir. Deberías hablar con don Germán. Ese brujo es vengativo y tal vez quiera hacerle daño. No sé, puede ser muy peligroso y es mejor protegerse. Esa misma noche, cuando don Germán fue al salón a buscar la recaudación, vi que Nahuel se acercó a él para charlar. Pasados unos minutos, los dos vinieron hacia mí y él me pidió que hiciera pasar a Nahuel a un patio externo que había detrás. Vi que llevaba algo en sus manos, pero no supe de qué se trataba. Lo dejé ahí solo y yo volví al salón para ayudar a don Germán a contar el dinero. Y como únicamente quedamos los dos, aproveché para preguntarle qué estaba pasando. No sé. Dicen que el viejo con el que peleé hoy es un brujo. Yo no creo en esas estupideces, pero mejor estar prevenido. Nahuel dice que tiene un amuleto para protección y me lo quiere regalar, pero asegura que debe colocarlo donde nadie lo pueda encontrar. Por eso te pedí que lo llevaras al fondo. Ahí capaz que lo deje. Pero como te digo, yo no creo en esas estupideces. Apenas había pasado menos de una semana desde esa vez, cuando aconteció aquello que sería la antesala de un complejo de sórdidos eventos paranormales. Era sábado. Faltaba poco para cerrar y el local aún estaba lleno de jóvenes. Uno de ellos lanzó un alarido de dolor tremendo para de inmediato caer al piso, sujetándose uno de sus tobillos con las manos. Yo mismo alcancé a ver al animal cuando éste se escabullía a gran velocidad bajo las maquinitas. Era una víbora y acababa de picar al muchacho. Por suerte, don Germán llegó al minuto, así que lo subió a su vehículo y lo llevó al hospital. Una vez que cerré el salón, fui al lugar para entregarle el dinero reunido. Gracias a Dios, el herido estaba fuera de peligro. Pero don Germán no salía del asombro. Según los médicos, el joven habría perdido la vida si demoraban más tiempo en llevarlo, ya que por los síntomas que estaba presentando, presumieron que el veneno de la serpiente que lo mordió era muy, pero muy potente. Por su lado, don Germán me pidió que lo acompañara para llevar al herido hasta su casa. Habló con los padres del joven y les dejó dinero para los gastos de los futuros medicamentos que fuera a necesitar. ¿Una serpiente? ¿De dónde carajo apareció ese animal? El fondo del terreno ni siquiera tiene maleza. ¿Cómo diablos hizo para llegar al salón esa cosa?, reclamaba en voz alta, mientras que ahora me llevaba a mi casa. En la mañana siguiente, fueron los del municipio a fumigar todo el lugar. Para ello, tuvimos que mantener cerrado por casi una semana, argumentando que primero debían averiguar por dónde ingresó el reptil. Esa fue la primera baja que sufrió el negocio, y se puede decir que esa fue la de menor intensidad, ya que posteriormente, y siempre durante las noches, comenzaron a ocurrir
las más espeluznantes. De un momento a otro, las lámparas del salón comenzaron a fallar. Por un determinado lapso empezaban a parpadear y luego se arreglaban solas. Lo anormal era que solo las lámparas hacían eso. Las maquinitas de juego, que obviamente también funcionan con corriente eléctrica, no sufrían ni el más mínimo desperfecto. Eso nos daba a entender que algo paranormal estaba pasando. Es más, eso mismo fue lo que también se atrevió a decirnos el electricista, que fue a revisar a ver cuál era el problema. Fue en una de esas tantas situaciones que, al comenzar a parpadear las lámparas, la luz se fue por completo de forma inesperada. Acto seguido, se escuchó unas espeluznantes carcajadas de una mujer, lo que era imposible, ya que éramos puros hombres los que estábamos. Pero eso no fue todo, porque segundos después de que las risas se dejaron de oír, la luz regresó, pero parpadeando de nuevo. Y en esos destellos que nos permitían ver, todos fuimos testigos de una aparición que se manifestó justo en el medio del salón. Era una silueta de gran tamaño. Su forma antropomorfa parecía más al de una bestia. Solo su cabeza fue perceptible, la cual estaba provista de un par de pronunciados cuernos, y en cuyo rostro demoníaco brillaban dos enormes ojos blancos. Cuando la luz regresó en su totalidad, los que estaban en el salón se atropellaban entre sí para salir. Y claro, yo era uno de ellos. Pero a diferencia de los demás, solo yo regresé al día siguiente para trabajar, puesto que cada uno de los que estuvieron ahí presentes y vieron al demonio jamás volvieron, excepto uno, mi amigo Nahuel. Justamente fue él a quien le ofrecí pagarle con tal de que se quedara conmigo todo el tiempo, ya que había momentos en los que me quedaba absolutamente solo y me temblaban las piernas de miedo. Desde entonces, él fue como mi propio empleado, y al estar siempre ahí, también fue testigo de cuando comenzó a ocurrir el nuevo fenómeno. Un olor pestilente se sentía dentro de todo el lugar. Por más que buscábamos, al igual que sucedió con la serpiente que mordió al joven aquella vez, jamás podíamos encontrar de dónde provenía. Y el olor solo se manifestaba dentro, pues en el exterior del local, tanto en el frente como en el fondo, no se sentía nada. El tiempo siguió pasando, con esas anomalías interrumpidas. Y tal vez habrían pasado como unos 5 meses, cuando don Germán comenzó a dejar de ir a buscar el dinero. En su lugar, enviaba a su hija, siendo ella quien, al preguntarle por el motivo de su ausencia, a Nahuel y a mí, nos contó lo que le estaba pasando. Está enfermo. Los médicos no saben muy bien lo que tiene, pero el pobre ni siquiera puede dormir a causa del dolor de cabeza. Luego, comenzaron a dolerle otras partes del cuerpo, y hoy en día ya tiene todo afectado. Parece ser que su cerebro también le está fallando, porque por momentos lo escuchamos hablar o discutir solo, como si él viera a alguien
que nosotros no podemos. Mientras la escuchaba, se me vino a la mente lo que Nahuel me había contado sobre el verdulero, que es brujo. Y se me erizó la piel cuando, como si hubiera leído mis pensamientos, la muchacha nos dijo aquello con lo que terminó la conversación. Tal cual, terminaron mis ganas de seguir trabajando en ese lugar. Al parecer, le hicieron brujería. Eso fue lo que nos dijo una señora que fue a verlo. Pero nos dejó sin esperanzas al decir que el trabajo ya está muy avanzado y que ya no puede ayudarlo. Poco a poco, tal como le pasaba a la salud de don Germán, el negocio empezó a venirse abajo. Y es que había muchos motivos para que eso sucediera. El olor nauseabundo por momentos era insoportable. Las luces parpadeantes continuaban dejando ver sombras que se movían solas. Y el límite ocurrió cuando un niño recibió una descarga eléctrica de una de las máquinas mientras estaba jugando. Así fue como clausuraron el local. Ese mismo día fui a la casa de don Germán para darles la mala noticia a la familia. Pero el que recibió una noticia mucho más lamentable fui yo. Don Germán, mi querido jefe y amigo, acababa de morir horas antes. El salón fue demolido semanas después y la familia puso en venta el terreno. Estuvo abandonado por varios años hasta que, por fin, alguien lo compró. En la actualidad, hay una tienda de ropa deportiva en el lugar y jamás se supo que sucediera algo paranormal como cuando estaba el salón de juegos. Recuerdo que luego del fallecimiento de don Germán, sacando provecho del buen trato que habíamos tenido con el verdulero, fui a visitarlo a su casa para hablar con él. Quería escuchar de su propia boca que en verdad le había hecho brujería a mi difunto jefe, lo cual negó a muerte. Y para finalizar, me dijo que él no era el único brujo de esa zona. Justamente, esa última frase fue la que hizo centrar mi atención exclusivamente a otra persona. ¿Recuerdan que al principio del relato les conté que cuando cerraron el negocio de don Germán, recién surgieron los otros? Pues adivinen de quién fue el primer salón que inauguraron luego de eso. Les prometo que quedarán estupefactos. Fue la familia de Nahuel, de quien supe después que tenía un abuelo que practicaba la brujería. Tal vez debí sospechar cuando él me contó sobre el supuesto trabajo de brujería que podría hacerle el verdulero. Debí quedarme con él en el fondo para ver qué fue lo que hizo y en qué lugar exactamente. Solo así, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Y hoy, yo no estaría siendo consumido por esta tortuosa incertidumbre.